Pantallas térmicas. Se acercan los meses de calor y con ello el aumento de las temperaturas en los invernaderos. Tradicionalmente se han empleado diversos métodos para solventar este problema. Entre ellos tenemos el uso de productos blanqueantes sobre las cubiertas de los invernaderos, que desde luego es el método más económico. Esta técnica presenta una serie de inconvenientes, como que no es un método que nos diga con exactitud la cantidad de sombreo que se está aplicando y cómo influye sobre el cultivo. La distribución del material sobre la cubierta plástica no es homogénea y por lo tanto el porcentaje de sombreo variará de una zona a otra, y que su carácter permanente hace que el cultivo no pueda satisfacer su necesidad luminosa a lo largo de todo el día, con lo que bajan los rendimientos al amanecer y atardecer. Para solucionar estos problemas cada vez más, se están empleando las denominadas pantallas térmicas, que están compuestas por pequeñas tiras transparentes o aluminizadas, paralelas entre sí y entretejidas por hilos acrílicos y de poliéster. Las pantallas térmicas se están empleando en todo tipo de invernaderos y los mecanismos de apertura y cierre de las pantallas son muy distintos. Básicamente existen dos tipos de pantallas térmicas, una basada en hebras de aluminio que son más baratas, pero tienen el inconveniente de que el sombreo que producen no es uniforme. En cambio existen otras donde se combinan tiras de aluminio con fibras de poliéster, que si bien son más caras, el porcentaje de sombreo es totalmente uniforme y tienen una durabilidad de 10 años, lo que el agricultor las amortiza en 3 años, y es el tipo de pantalla de la cual vamos a hablar en el vídeo, porque consideramos que es de mucha mayor calidad. Las pantallas se clasifican en abiertas, donde se van buscando el sombreo del invernadero para bajar temperatura y circula aire entre las tiras de aluminio, y cerradas o denominadas de ahorro energético, donde no circula aire por la pantalla y lo que se pretende es todo lo contrario, aumentar la temperatura del invernadero en invierno, en época fría, y se suelen utilizar junto con sistemas de calefacción donde se ahorra mucho dinero en combustible. De esta manera estuvimos viendo una pantalla térmica en un invernadero de raspa y amagado, donde el sistema de apertura y cierre de la pantalla mediante un sistema de tubo cremallera acarrearía mucho peso a la estructura del invernadero, por lo que se ha optado por un sistema de cables. En este caso se trata de una pantalla de sombreo. El sistema se basa por una tracción de cables que van dirigidos a unas poleas al final y unos tensores que van enrollando o desenrollando el cable. Observamos un cuadro de control manual para apertura o cierre de las pantallas. Existe una pieza negra para que el cable no vaya rozando con los otros cables perpendiculares, porque es muy importante en la instalación que el sistema no vaya rozando con nada. Existe otra pieza, también de color negro, que lo que hace es solapar las pantallas entre sí. Hay que hacer hincapié en que la estructura de la pantalla le otorga una gran flexibilidad,
Así pues, las pantallas pueden plegarse quedando reducidas a un paquete muy pequeño, evitando de este modo cualquier pérdida de luz innecesaria, ya que hay que tener en cuenta que cuanto más sombreamos, mayor pérdida de radiación fotosintéticamente activa tenemos, lo que en la planta en estas condiciones disminuye su producción. Dependiendo de las necesidades, la cantidad de tiras aluminizadas y de polietileno transparente no siguen el mismo patrón, resultando de forma obvia una gran gama de productos con distintas características de sombreo y ahorro energético. Se fabrican pantallas desde el 0% hasta el 100% de cinta aluminizada, abarcando todas las posibles necesidades del agricultor. En verano, cuando hay mucho calor, enfrían debido a la reflexión de los rayos de luz en el aluminio, y en el invierno, durante la noche, guardan el calor introducido por el sol durante el día, a la vez que hacen un efecto amortiguador de la humedad. Las pantallas térmicas abiertas tienen la posibilidad de dejar pasar el aire entre ellas, entre la parte inferior y superior. Esto permite una buena recirculación del aire y la salida del calor hacia arriba. Las pantallas térmicas cerradas están formadas por láminas de aluminio y entre ellas hay filamentos de plástico transparente. Esto hace que no haya paso de aire libre entre la parte superior e inferior, aunque sí algo de transpiración. Es conveniente, antes de abrir la pantalla a primeras horas de la mañana, abrir antes las ventanas cenitales y posteriormente comenzar el proceso de plegado de la pantalla. El vapor de agua puede pasar a través de la pantalla por capilaridad, evacuando el exceso de humedad por encima de esta, evitando así que proliferen enfermedades de tipo fúngico. También su estructura es capaz de absorber 150 gramos de agua por metro cuadrado, con lo que el problema de los daños originados por el goteo sobre las plantas se va solucionando. Las pantallas térmicas cerradas aíslan mucho y son muy útiles con la calefacción, ya que reducen el consumo hasta un 60%. Sin embargo, el efecto de las pantallas térmicas cerradas en verano no es tan bueno como en invierno, ya que para hacer un buen uso no se deben desplegar totalmente para proporcionar una buena recirculación del aire. Las pantallas térmicas se pueden colocar en el exterior o interior del invernadero. Lo mejor para bajar temperatura es colocar las pantallas exteriormente y si es a cierta distancia de la cubierta mejor, ya que así habrá recirculación de aire entre ambas. El sistema enrollable permite elegir la dirección de la luz y poder cerrar con el ordenador unos lados y abrir otros, evitando que la planta reciba radiación solar directa. Pero normalmente las pantallas térmicas se colocan debajo de la cubierta del invernadero, ya es que este sistema es mucho más económico que el anterior y está dirigido fundamentalmente al ahorro de energía. Luego nos desplazamos a otro invernadero donde vimos otro tipo de pantalla de aluminio y todo el resto de poliéster, con lo que la durabilidad de la pantalla es mayor y el enfoque en este caso es aumentar la temperatura del invernadero en épocas invernales. Es muy importante el que las pantallas queden solapadas entre sí cuando se cierran para evitar la pérdida de calor del invernadero. Al aumentar la temperatura en invierno, las producciones son mayores, así como mayor calidad de los frutos y mayor precocidad en la producción. La pantalla térmica debe ser móvil, ya que de otra forma no podríamos aprovechar la luz de las primeras horas y últimas del día. Con una pantalla fija reduciríamos la capacidad fotosintética de la planta en más de un 50%. El mismo efecto produce blanquear el invernadero, aunque a veces el bajar la temperatura es el factor limitante. Por toda esta razón, el mecanismo de apertura y cierre de la pantalla debe ser perfecto. Uno de los fenómenos que se evitan tras el cierre de la pantalla es la formación de gotas de condensación tras el cierre de la misma. Esto se evita debido al alto valor de absorción de la radiación térmica que viene por debajo de la pantalla, que aumenta la temperatura de esta y debido a que los filamentos de la pantalla atrapan las gotas de condensación. Esto hace mantener los cultivos secos durante la noche, lo cual es fundamental para prevenir enfermedades. El poliéster de las pantallas térmicas es extraordinariamente resistente a la oxidación térmica a temperaturas de hasta 130 grados centígrados. A este nivel de temperatura muchos otros polímeros están ya derretidos. Otro aspecto muy importante de una pantalla térmica es que el sombreo se produce debe ser uniforme. Posteriormente nos trasladamos al semillero de Acrena, en Almería, España, donde necesitan sombreo para la producción de plántulas y el sistema de tracción es de cable, aunque los tensores son un poco diferentes al que vimos en la anterior finca. En este invernadero, al igual que en la mayoría, se utilizan muchos productos químicos como pesticidas, insecticidas y fertilizantes y gran
En este invernadero, al igual que en la mayoría, se utilizan muchos productos químicos como pesticidas, insecticidas y fertilizantes, y gran parte de ellos son reactivos. Pero, ¿cuáles son los problemas que ocasionan las altas temperaturas en el cultivo y por qué la necesidad de utilizar pantallas térmicas? Para tomates, por ejemplo, la temperatura de la fruta afecta tanto a la duración de esta como al color del tomate. Es recomendable una temperatura por debajo de 28 grados centígrados. La razón es porque el color se ve afectado por la temperatura y es debido a la formación de pigmentos. También la vida útil se ve muy afectada por la temperatura del fruto. Si la temperatura del fruto es demasiado alta, el fruto tendrá menos firmeza. Esto también puede controlarse no teniendo las temperaturas nocturnas demasiado altas. Otro problema de las temperaturas altas es el estrés hídrico, ya que el sistema radicular no es capaz de suministrar a las hojas el agua necesaria para la transpiración, y de este modo las hojas cierran sus estomas y detienen la evaporación y consecuentemente el crecimiento. Pero hay que considerar que las pantallas térmicas no solo se utilizan en cultivo hortícola. Así, nos trasladamos a un invernadero donde iban a producir planta ornamental y el agricultor iba a poner calefacción, por lo que necesitaba una pantalla cerrada o de ahorro energético. En este caso, la apertura y cierre de las pantallas es mediante el sistema de tubo cremallera, pero hay que comentar que este sistema solo se puede poner en invernaderos donde la estructura del invernadero es rectangular o cuadrada y sea capaz de soportar el peso de la instalación. Para tener el invernadero más hermético, observamos también unos bolsillos de pantalla en los laterales del invernadero. En la actualidad, el uso de pantallas térmicas en el invernadero está prácticamente generalizado en todo el mundo, ya que ayudan a crear un clima óptimo de desarrollo de las plantas de la explotación y gracias a la capacidad de ahorro energético reducen los costes de combustible.